exactamente las 7 de la noche con 15 minutos. Nos acompaña aquí en el estudio don Juan Ayala, y veo el maestro Juan Ayala al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Qué gusto saludarlo en este inicio de año, en la primera transmisión con usted que nos acompaña. Extienda nuestro saludo respetuoso a cada uno de sus más de 110,000 representados y gracias por acompañarnos a ABC Radio. Gracias, Federico, a ti, a todo tu auditorio, muy amable por hacernos esta invitación. A todo tu auditorio desearles lo mejor, desearles que este año sea de éxito, que sea de progreso, que sea de salud y sobre todo que si nos va bien, nos va bien a todos. Yo creo que esa es la parte que debemos trabajar hoy, Federico, y es una poca forma o una mucha forma de ver mentalmente al país de progreso, aunque hay sus bemoles y sus segundos. ¿Cuáles serían? Mira, yo creo que en un sentido práctico, si le va mal al presidente, le va mal a México. Si le va mal al jefe de gobierno, le va mal a la ciudad. Entonces yo creo que en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a trabajar, no dejando la responsabilidad a los funcionarios, sino siendo parte de esta solución de los problemas en la ciudad y en el país. Y esto creo que es lo que necesitamos, cambiar un poco la mentalidad, Federico, para poder progresar. Muchos dirán, bueno, pues es que ustedes tienen trabajo, es precisamente eso. Y nada más te comento un detalle. La Ciudad de México el año pasado aportó el 28% del PIB nacional. 28%. Estamos arriba de una cuarta parte del total de la riqueza nacional. Creció 1.9, más que Guadalajara, Monterrey y Baja California, que son referentes. Conste que no tenemos la industria que tiene Guadalajara, la industria que tiene Monterrey, o lo que pudiera tener Baja California. De los 400,000 empleos, 82,000 fueron creados por el GDF en la Ciudad de México. Entonces quiere decir que la ciudad tiene futuro. Y una de las ventajas que tiene la ciudad es que no depende del recurso petrolero, que es otro de los bemoles que tenemos, ¿no? Los estados y los municipios dependen mucho del recurso petrolero, que son los excedentes. Entonces yo creo que la Ciudad de México tiene rumbo, tiene forma de lograr objetivos y sobre todo darle seguridad a la ciudad. Hay mucho que hacer, Federico, en la ciudad. Por mucho tiempo se dejó de dar mantenimiento, en mucho tiempo se dejó de construir, se dejó de proyectar y sobre todo se dejó a la buena mano de Dios a ver qué pasaba. Hoy al jefe de gobierno y a un servidor, él en su rumbo y nosotros en el nuestro, estamos queriendo corregir parte de todo esto, ¿no? Don Juan Ayala, algunos de sus antecesores, viendo el toro desde la barrera, desde luego, se les observaba como empleados del jefe de gobierno. Me puedo citar con Andrés Manuel López Obrador y tiempos atrás, pero ¿qué sucede? Porque se perdió la visión combativa de su sindicato. Entonces, cuando usted asume, ¿qué cambios nos puede señalar? ¿O es que no, es que hay mucho que decir. Mira, yo creo que si mencionaste al personaje, pues yo creo que hay que revisar que la historia en la Ciudad de México para ese personaje, pues la Ciudad de México fue la peor administración que tuvimos. En todos los sentidos, ¿eh? Para los trabajadores, fuimos perseguidos los trabajadores. Los dirigentes prácticamente desaparecemos del mapa sindical. Y para la ciudad, bueno, pues guardamos 12 años a ver qué pasaba, ¿no? Los famosos dobles pisos, ¿no? No se mandó a la reserva toda aquella economía para que no se viera qué se hizo bien o qué se hizo mal. Entonces yo creo que no podemos hablar en ese sentido y hablar de mis antecesores, pues es hablar de mí mismo, porque yo formaba parte de ellos, pero bueno, no tomaba yo las decisiones, las tomaban otros personajes. El sindicato perdió presencia, no nada más desde ellos, desde antes. Y antes dirigía el PRI, dirigía el PAN, o sea que, de todas maneras, Juan te llamas, ¿no? Dijeran por ahí. La presencia del sindicalismo no nada más es de nuestro sindicato, es el sindicalismo en todos los sentidos. El sindicalismo como un ente que permita dar resultados y hacer resultados, es un ente que tiene que trabajar, no desde la dirigencia, sino desde la base. Esa es la gran diferencia, Federico. El sindicalismo no es el dirigente, el sindicalismo son los trabajadores
El sindicalismo es escuchar la opinión de los trabajadores y eso creo que es parte de lo que es. Hoy nosotros tratamos, y te lo digo, tratamos porque a veces es imposible estar en todos los servicios, pero tratamos de estar lo más que podamos junto con los trabajadores. Nosotros como responsables de la política del sindicato, escuchamos las necesidades de los trabajadores. El tema de las enfermeras te lo platico en dos minutos, que sé que son mucho. El caso de las enfermeras, la profesionalización, yo estoy completamente de acuerdo en que las enfermeras deben profesionalizarse, que su carrera debe ser de carácter con una licenciatura y que además debemos hablar de salarios de carácter profesional, no de hacer categorías, no de hablar de convenios y acuerdos, sino dejarlo plasmado en condiciones que permita que la enfermera, el enfermero o cualquier personaje que logre una carrera universitaria se le pague un salario profesional, no como los salarios profesionales que tenemos que acaba de dictar la Comisión de Salarios Mínimos. No, o sea, porque eso realmente es una grosería, es una 2.81. No alcanza para el boleto del metro, no alcanza para un huevo, alcanza para nada. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia, Federico. Y algo que te puedo comentar es precisamente el proyecto del jefe de gobierno con relación al aumento al salario mínimo a 82-86, que significaba 4 blusas, un pantalón de mezclilla, significaba 4 kilos de huevo, 3 litros de leche, todo eso significaba. Pero a veces la falta de sensibilidad de quienes hacen la política en áreas tan sustantivas como la Comisión de Salarios Mínimos, que fue creada en la época, si no mal me recuerdo, cuando nacieron los pactos de solidaridad. Así es. ¿Y entonces para qué fue creada? Pues solamente para amarrar a los trabajadores, a todo el sector obrero. Desde ahí, el salario mínimo fue por decreto presidencial. Hoy sigue siéndolo, aunque no se diga. Pero don Juan, permítame señalarlo, llevarlo a la historia en el año, al finalizar el gobierno de Portillo. Antes en 82, siendo secretario del Trabajo ya no Pedro Ojeda, Arsenio Farel, por decreto un incremento al salario mínimo fue devastador para la economía. Pues sí, porque en un sentido práctico había una inflación, si no mal recordamos también. Ya veníamos con problemas de inflación. Cuando nuestro peso estaba a 12.50, vino aquel boom petrolero, ¿no? Que ya teníamos petróleo y tenemos que hacer todo. A López Portillo le tocó vivir la etapa más importante con Cantarell, y eso, pues obviamente, mucha gente no lo conoce. Pues sí, estamos hablando de casi 40 años, 4 generaciones, ¿no? Muchos jóvenes o niños de aquel entonces, pues no sabían qué era. Pues acuérdate que teníamos incluso la moneda con 3 ceros, ¿no? Se ganaban millones de pesos. Entonces yo creo que esta es parte de la historia de nuestro gran país, que hace falta cambiar un poco la mentalidad. Para usted, siendo muy sincero con sus 42 representados como titular de 110,000 voluntades, ¿cuánto en su perspectiva debería ganar cualquiera de las 42 secciones? Mira, nada más, no cualquiera, cualquier trabajador del país. Un ejemplo, si en Alemania, que han hecho esta dinámica, un obrero gana, no sé, 80 euros por hora, entonces estás hablando de otras cosas, ¿no? Estás hablando del primer mundo. Si en Estados Unidos ganan 23 en algunos estados de Estados Unidos la hora, algunos 15, algunos 12 la hora, ¿de qué estamos hablando? De salarios que permiten una buena vida. Nosotros ganamos hoy 70, ¿no? Dividido entre 8. Eso es lo que ganamos por una jornada laboral, los 70 pesos. Allá ganan por horas, aquí ganamos por jornadas laborales. Entonces, creo que hay diferencia. El país yo creo que tendría mucho que hacer si pudiera realmente, o si quisiera, implementar una política de salarios mínimos. Alemania lo acaba de hacer porque estaba devastada la parte profesional del salario y había precariedad. ¿Quién empezó a hacer este movimiento en Alemania? Los sindicatos, que se dieron cuenta que llegaban los precarios, aquellos los meseros, los restauranteros, los que trabajan en el sector turístico, y empezaron a abaratar el costo del trabajo que hacían estos precarios. Entonces,
El sector sindical, hablando con Angela Merkel, estableció que hubiese un salario mínimo porque estaban devastando el poder adquisitivo de la moneda europea. Ese es el proceso. Y Angela Merkel, en una forma inteligente, hace dos cosas. Aumenta salario, baja impuestos, activa el mercado interno y vuelve a hacer el boom, que es realmente quien sostiene a lo que es hoy el mercado europeo, la moneda europea. Digo, está debatiendo, ¿quién está debatiendo que si se queda Grecia en el mercado europeo? Pues Alemania, Francia e Inglaterra, que si se queda o no se sale. Entonces yo creo que esa es parte, Federico, de una visión de mayor alcance, una visión de Estado. Y una visión de Estado ve por todos, no por unos. O porque si yo gobierno en tal lugar, no más veo para los míos, y si el otro lado dice que no, pues entonces yo no gobierno para ti. Sí, señor presidente, pero ¿observa usted a democracias consolidadas con sistemas económicos así? Pero si... Mi pregunta es, Federico, yo te la haría a ti, ¿que no somos una democracia consolidada? Después del 86 tal vez, y con bemoles, pero le vuelvo a preguntar, eso es Alemania, y aquí cuando México desde la política de la sustitución de importaciones crece un lumpen empresarial, ¿cómo cree entonces usted que puede hacer, señor presidente, compatible esa propuesta de salarios mínimos? Mira, yo creo que en un sentido práctico el gobierno es un mecanismo regulador del mercado. Pero en México el mercado es el regulador del gobierno, no es el gobierno. Se supone que el gobierno, si no ingresa al mercado, lo tiene que regular. Pero el mercado está libre, ¿eh? Aquí el que dicta las políticas económicas es el mercado, no el gobierno. Y yo no lo digo, lo dicen los especialistas, está escrito, ahí están los datos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una política salarial contraria a la que el gobierno establece, pues hay que frenarla, porque realmente le está dando un proceso, a lo mejor no para que quede bien el gobierno, sino para que a lo mejor alguien lo rebasa por la derecha. Y lo comento de la siguiente manera, Federico. Si en la Ciudad de México se aportó el 28% del PIB nacional, ¿qué quiere decir, Federico? Que la pura ciudad ha aportado más de una cuarta parte de toda la ganancia nacional. La pura ciudad. Con una política que está encaminada a los salarios mínimos. No estamos fuera de lo que marcan los cánones. Pero aparte, en la Ciudad de México, para que no sea criticada, se está regularizando a eventuales y honorarios. Se va a tener un salario por arriba de los 82-86. Como lo anunció el oficial mayor. Como se anunció. Porque esta política se está dando cuenta el gobierno que es necesaria. No puedes tirar la piedra y esconder la mano. Y el gobierno, el jefe de gobierno en particular, ha sido muy coherente el decir con el hacer. Dice y hace exactamente lo que está pensando. Entonces, ¿qué pasa con la política nacional? Hay muchos intereses y no conviene. No podemos seguir siendo completamente dependientes de los Estados Unidos, porque vamos a seguir siendo, aunque somos el primer país que entregamos a Estados Unidos nuestra materia prima, pues resulta que nos la regresan más cara. Permítanos asistir un corte brevemente y regresamos a 2 minutos con usted. Sí, Son claro. las 7:29. Son las 7:32, colega José Luis. Claro que sí, invitamos a la audiencia que si quiere escuchar más notas del sindicato, entre a la página oficial en Facebook y los encuentra como sutgdf.página oficial, y los seguimos invitando a que nosotros nos sintonicen en www.federicolamon.tv. ¿Qué importancia ofrece el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal a partir de la reforma laboral a los remanentes del artículo 123 constitucional? Mira, dos cosas que para mí han sido fundamentales. Cuando hicieron la reforma, el Sindicato Único movilizó un poquito más de 70,000 trabajadores oponiéndose a la reforma. Nos recibieron en aquel entonces en la Cámara de Diputados con todos los 70,000 compañeros. Nosotros hicimos lo que nos tocaba hacer como sindicato: protestar y decir no estamos de acuerdo, dimos nuestros puntos de vista, si vieron o no, nos dieron ahí una patada y ahí estuvimos, ¿no? Pero estuvimos en contra de esta reforma. ¿Por qué?
porque sabíamos que flexibilizar el aspecto laboral iba a dañar a los trabajadores. Uno de los puntos, Federico, contratos a prueba, primer empleo, contratos individuales, ya no colectivos. Fíjate, fue una reforma constitucional, y en la reforma constitucional de los 1010 artículos que tiene la Ley Federal del Trabajo, se reformaron 474 artículos, y ninguno habló de salario mínimo. Todo fue flexibilizar, es decir, a los trabajadores doblen la mano para que los patrones puedan correr. Tan es decir que hoy, si te vas a un juicio, vas a ganar solamente un año. Ya no tienes que llevarte los 10 años. Si ganas, solamente te van a pagar el año que corre del juicio, aunque te lleves 10. Y la cara de la prueba ahora va a tu responsabilidad. Tú tienes que demostrarlo cuando antes caía al patrón. Entonces yo creo que esto, Federico, habla de precisamente lo que hoy comentamos. Cómo el capital es el que rige la vida económica del país y el gobierno no ha regularizado o no regula este proceso y deja abiertamente todo mecanismo libre para el empresario. Fíjate nada más algo, hoy leí en la mañana o escuchaba en la mañana que para el tren de Querétaro nos van a venir a supervisar del extranjero. Lo bueno que es un mexicano, ¿no? Y fue secretario de Hacienda, ¿no? Entonces tú dices, ¿What de Rito? A ver, pero transparencia, a ver, usted pregona que a propósito de los claroscuros en la administración, pero se lo revierto, señor presidente, ¿qué nos dice usted de transparencia al interior del sindicato? Bien, cuando quieran. Y rendición de cuentas. Cuando quieran. Está abierto al Mira, escrutinio. Federico, ahí te va un detalle. El año pasado estuvimos en el evento Día Internacional de la Mujer y hicimos todo el evento, que tú estuviste ahí presente, 30,000 compañeras, con un obsequio, con una comida o con un lunch, como quieran, el lugar, el artista, lo que sea. Federico, no costó un peso. No costó un peso. Costó millones. Y ahí están las cuentas, Federico. O sea, no me espanta. No me espanta hablar de las cuotas sindicales. O sea, eso no tiene que ver. O sea, cuando uno quiere hacer las cosas, las tiene que hacer de frente a quien sea. Yo le rindo cuentas a mis secretarios, al Congreso y al Consejo. Ese es mi rubro. Pero si hay alguna duda, pues con todo gusto hacemos lo que tengan que hacer. Yo no tengo problema, Federico. El gran problema es que a veces lo que es prohibido es más sabroso, ¿no? Entonces, si se prohíbe, como que, ¡ay, qué chiste! No, yo creo que esa es la parte que tenemos que trabajar para empezar a hablar de acciones de mayor alcance, Federico. Nos entretenemos en saber que si el dirigente, que si tiene, que si no tiene, que si fue, que no fue. Este país, yo creo que lo malo es que parecemos novelas y nos gusta más el chisme que construir cosas de importancia. Esa es la parte. Digo, a mí me han dicho 3 veces, incluso los compañeros reporteros que estuvieron ese día con nosotros, me dicen, oiga, es que aquí está, métanse, hagan cuentas. Simple, ¿cuánto creen que cuesta esto? Porque el presente que se les da es de plata, Federico. No es un presente comprado en la esquina, no, es un presente comprado en Tasco Guerrero, de plata. El más barato que hemos comprado cuesta 250 pesos y el más caro 350. No nos llamamos mochada por eso, porque lo vamos a comprar directo. Sí, yo digo para que no especulen. Son 30,000. Vamos a hagan los números. Y ahí están las facturas. No los compro yo, No va Juan Ayala y hace el negocio y va, échale para acá la bolsita. No, yo creo que esa es la parte que hoy, Federico, me da tranquilidad. Me da tranquilidad, tan es así que ando en la calle solo. ¿Cómo es la votación al interior ante el Consejo? Sé que es a mano alzada. A mano alzada. O puede ser por votación vía urna, si en el caso así lo decidiera el Congreso. Pero es a mano alzada. Yo no he hecho represiones contra nadie, ni a una, contra los que son detractores de un servidor. Pues eso no sirve, porque te enseña
que hay gente que no puede estar de acuerdo contigo o puede tener diferencias contigo. Y es válido, Federico. Cuando tú vas a las áreas, yo siempre he dicho que yo voy a las áreas a que me las recuerden. Y te juro que voy. Y he ido y he salido, si no con aplausos, por lo menos he salido bien. Y eso me da tranquilidad, Federico, de ir a los áreas y platicar con los compañeros. Recientemente me mandaron ahí un documento, un compañero de una sección 5 que me decía que me dejaba su nombre, teléfono, para que tuviera yo represalias contra él. ¿Por qué? Porque opinó que me estaba yo robando el dinero. Yo digo, compañero, demuéstrame las cosas. Si usted sabe que me estoy robando, pues diga, denúncieme. Hay algunos casos, no en su gestión, ni para la cual fue reelecto, pero en el pasado más reciente, que se hablaba de pues, un crecimiento importante de la fortuna de quienes la antecedieron, y tal vez por ello se existan esos remanentes. No, y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos, Federico. Puede ser, yo no digo que no, pero yo creo que una parte fundamental es, hoy mis compañeros tienen el 32% de aumento salarial directo, el año pasado en las condiciones se revisaron. Desde agosto del 2013. Así es. Tuvimos ahí el aumento del 32%, Federico. Que no lo creen, pero ahí está. Casi para un trabajador son 1,000 pesos más. Los 900 pesos que se les dieron de canasta básica, las prestaciones sin impuestos. Entonces yo creo, Federico, que estamos hablando de cosas diferentes. Hoy vamos por 40,000 compañeros, que en realidad van a ser 60, pero son 40,000 compañeros que van a aportar a este sindicato. Entonces la cobija la estamos jalando para todo el mundo, pero no la estamos jalando del propio gobierno. 30 años esperamos para que esto sucediera. Son compañeros eventuales y honorarios. Muchos de ellos son familiares de trabajadores nuestros. ¿Qué va a pasar este año? Te muestro, lo platico rápido. Vamos a regularizar el pago de los compañeros. Al regularizar el pago de los compañeros y compañeras que van a tener esta base, es decir, Federico, había contratos de 3 meses y medio y cada 3 meses estaban despedidos. Y resulta que les pagaban a los 2 meses y medio. Apenas les daban el pago, ya estaban listos para el siguiente contrato. O de 5 meses y medio. Hoy el jefe de gobierno giró instrucciones a la oficialía mayor para regularizar el pago. ¿Qué significa? Un contrato anualizado, reconociendo la calidad laboral del trabajador en el servicio público, darle seguridad social, reconocer el aguinaldo y el pago de vales para este año, y en el 16, 17, empezar la basificación de estos 40,000 compañeros. ¿Qué significa, Federico? Números es un montón de lana, pero esa es la voluntad política del jefe de gobierno, que hoy se expresa en favor de aquellos que por muchos años no habían tenido la seguridad y la estabilidad en el empleo. Hay compañeros que tienen 15, hay compañeros que tienen 20 años de eventuales. Y entonces, Federico, no puede ser que no los hayan visto durante todo ese tiempo. Y no hablo del actual, sino hablo del pasado y del pasado y del pasado. Entonces no puede ser que no hagas justicia social en una capital de carácter social. Esa es la voluntad del jefe de gobierno. Esa es la propuesta que hemos hecho como organización sindical. ¿Hay mucho más que regularizar? Claro que sí. Hay 18,741 compañeros que son CFs, Código Funcional, CP, Código Provisional, y CT, Código Temporal. ¿Por qué están ahí? Pues porque a alguien se le ocurrió ponerlos de esa manera. ¿Con qué finalidad? No pagarle prestaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Regularizar para que la gente tenga estabilidad en el empleo. Aumentar salarios de manera tal que los trabajadores lo vean reflejado en su bolsillo y su familia pueda estar tranquila. Al final, ¿qué también logramos, Federico? Llevar a los compañeros al nivel tope cuando se vayan a jubilar, del tabulador actual, del nivel en que se encuentren. ¿Qué significa? Que un trabajador está a nivel 8 y se va a jubilar y se va al nivel 19, el nivel 8 son 5,000, el nivel 19 son 11,000. ¿Cuál es la diferencia? Pues, Federico, estamos logrando objetivos que van más allá de solamente pensar en el dirigente o los dirigentes, es pensar en los trabajadores. Por eso creo que el sindicalismo debe ser los trabajadores, el sindicato son los trabajadores, no la dirigencia. Yo lo he dicho siempre. El gran problema es que estamos habituados a que el sindicato es el
líder, ¿no? ¿Usted observa un sentido de equidad, mejor trato, apertura del actual jefe de gobierno? Está solo, se le ve solo al jefe de gobierno por los eventos que suceden al interior del partido que lo llevó a usted, ¿no? No está solo. ¿Quién lo arropa? Tiene su sindicato arropado. Esa es la diferencia, Federico. ¿Por qué vemos la diferencia? Porque hay trato digno, hay trato justo para los trabajadores, y nosotros consideramos que el jefe de gobierno, siendo hasta hoy el mejor jefe de gobierno, creemos y estamos ciertos, Federico, que nosotros como sindicato tenemos por lo menos el compromiso de arroparlo y que no se sienta solo. Nosotros estamos al lado de él, trabajando con él para la ciudad, garantizándole a la ciudad que vamos a tener trabajadores mejor pagados, que vamos a hablar de carácter profesional y que vamos a dar la batalla por la ciudad. Si ahorita tú me preguntaras por qué hay tantos baches, precisamente porque durante mucho tiempo no se le dio mantenimiento. ¿Cuántos recursos se necesitan? Para reencarpetar la ciudad se necesita un recurso inmenso, así como para el metro. Ahí está el fondo de capitalidad, que es parte de lo que se está buscando. Pero el fondo de capitalidad hay un defectito que tiene. ¿cuál? Que lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados, si no, no es fondo. Entonces tienes un defecto, si no le caes bien a los de la Cámara, pues ya no hay fondo, porque mejor no se integra al presupuesto para que este sea integral, para que sea la expresión del dinero de la ciudad. Porque esto tienes que aprobarlo a través de la propia Cámara de Diputados. Y si los diputados están hoy como que me mandaron con 2 yemas y sin desayunar, pues entonces hoy le digo que no, y no se aprueba. Vamos rápidamente a un corte, señor presidente, si me permite. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal ante la reforma política que parece pasará en el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Son las 7:44, colega José Luis. Claro que sí, los invitamos a que nos sigan a través de www.federicolamun.tv, en la página del sindicato en sutgdf.página oficial Facebook. Le pregunté fuera del aire a usted, don Juan Ayala, ¿cómo se maneja, o representando no sus intereses, sino los de 42 similares, en las grandes negociaciones con la FETSE? Se puede decir que ya el Sindicato Único de Trabajadores es parte formal de la FETSE, es independiente de la FETSE. ¿Qué nos dicen a este capítulo? Mira, yo creo que una parte fundamental, Federico, es primero respetar a todos los trabajadores. Y es fundamental. Si yo no empezase este diálogo pensando en los trabajadores, lo que te diga suena vacío. Y mantener esa coherencia de decir con el hacer es lo que nos lleva a poder negociar para todos los trabajadores un beneficio. Y dentro de los trabajadores también estamos nosotros, como trabajadores mismos. Y esto es precisamente lo que nos ha dado la oportunidad de trabajar junto a la federación, junto con el gobierno federal. O sea, hemos trabajado a la par, sin estridencias, sin manifestaciones, sin buscar un protagonismo personal. No es de personas, es de instituciones. Mantener en alto la institución, cualquiera que sea esta, es algo fundamental para el país. Eso es la forma en que hemos nacido como nación, con instituciones. Si debilitamos a la institución, estaríamos prácticamente acabando con la historia del país. En el último evento de diciembre encontramos de manera sorpresiva la representación federal desde el vocal de Fobiste, si no me equivoco, y otros funcionarios federales, lo cual no era una característica en otros eventos. Yo creo que ese es parte del tema, ¿no? A lo mejor los personajes que van no son del rango que mereciera la organización, pero creo que en un día lo van a hacer. Nosotros ya tuvimos en su momento a presidentes de la República en la organización sindical. Entonces creo que si me regreso al 43, encontrarás que hubo muchos personajes, el propio Miguel de la Madrid, el propio López Portillo, Luis Echeverría, estuvieron pisando nuestras instalaciones en aquellos entonces. Entonces necesitamos regresar a la dignidad del trato, de respeto, del trato justo para quienes representan a los trabajadores. Por eso la forma en que nosotros trabajamos es junto a los trabajadores, para que la autoridad entienda que somos un engranaje de esta gran institución que es nuestro país. Llámese Distrito Federal, llámese Gobierno Federal. ¿Quiere con esto decir, don Juan Ayala, que está restituyendo lo que
Alfonso Martínez Domínguez hizo con el otro alemán, con Fernando Casa Alemán, y ahora usted en estos tiempos. Mira, yo creo que la historia nos dice qué tenemos que hacer. La historia que no se revisa es historia que se repite, y se repite para mal. Hoy el sindicato ha restituido su posicionamiento ante la ciudad, ha restituido su posicionamiento ante la autoridad y ante el propio trabajador como parte integrante del sindicato. Y esta parte fundamental, fíjate, el sindicato es el trabajador, pero la dirigencia es el sindicato. ¿Y a quién hay que darle la verdadera restitución? Al trabajador, hacerlo parte de las decisiones y sobre todo tomar en cuenta sus opiniones para las necesidades que se tienen. Y eso es como nosotros estamos trabajando. Estamos solamente respetando la institucionalidad que tiene y quién administra la ciudad. Hay un administrador de la ciudad que en este momento es el doctor Miguel Ángel Mancera y trabajamos en conjunto con él. No somos ni un apéndice del gobierno, ni somos así como que los advenedizos al gobierno. Somos parte de la institución que en un momento dado, si lo podría decir de esta manera, cogobernamos con el gobierno. Y eso ayuda porque mantienes la estabilidad de la ciudad y de los servicios que se prestan. ¿Qué nos ha preocupado en el sindicato desde nuestra llegada? Que la ciudadanía entienda que estamos a su servicio, que le servimos, no nos servimos de ella. Y esto permitirá que en corto plazo logremos el objetivo que nos hemos propuesto con el jefe de gobierno, de que la ciudad sea una ciudad de primer mundo, pero que tenga los servicios, las herramientas, los equipos para poder hacer un buen trabajo de carácter profesional. En breve el Senado de la República, en su periodo ordinario, procesará la reforma política del Distrito Federal. ¿Eso afectaría o no a su sindicato? Sí, claro. Mira, yo creo que toda reforma, y sobre todo esta tan importante como es la reforma política del Estado 32, Ciudad de México, Valle de Anáhuac, como le quieran poner, que está en la propia Constitución, establecería un mecanismo de trabajo en apariencia de la misma calidad, pero con otro derrotero. Es como una empresa. Se llamaba Empresa Patito y hoy se llama Empresa Patito 1. Y aunque es lo mismo, no es la misma relación laboral. Entonces, en ese sentido es como el Distrito Federal, al convertirse en la Ciudad de México, CDMX, tendrá otro régimen político, otro régimen administrativo, aunque sean los mismos actores, pero el sindicato tendrá que adaptarse. Por decir, nos hicimos en 1979, 80, para hablar de 80, cuando se le puso el nombre de Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, cuando aún era departamento del Distrito Federal. Entonces, creció antes el sindicato que la ciudad. Hoy la ciudad nos va ganando por un espacio de poquito. Y el sindicato tendrá que adaptarse a ese cambio para que sea Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, CDMX. Me pregunto porque en las 16 jurisdicciones, las 42 representaciones de su sindicato tienen ahí una función importante, pero al convertirse en una regiduría o en otra figura que hará contrapeso al jefe delegacional, ¿ahí qué va a suceder? Bueno, pues ahí tendremos que adaptarnos porque se llamarán, según la propuesta, alcaldías. Así es. Alcaldías. Será la gobernatura y las alcaldías. Entonces, más o menos Francia, ¿no? Es más el estilo. O Nueva York, en su defecto. Concejales. En el momento dado tendríamos que tener un tipo presidencia municipal para compararla, que no es lo mismo, con una alcaldía, con un consejo de regidores y un consejo de síndicos. ¿Para qué? Para hacerle contrapeso al delegado político o alcalde en ese sentido de la determinada demarcación, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, cualquiera de estas. Entonces, el sindicato tiene que estar a ese nivel para poder dar estabilidad al trabajo y al servicio que prestamos a la ciudad. De los 16 jefes delegacionales salientes, se va la gran mayoría, quedan 2 que no van a dimitir. ¿Qué resultados se encontró? ¿Cómo fue la cohabitación o cómo fue la relación entre el sindicato? Mira, la verdad es que hay decisiones... Sí, omitiendo Tlalpan, desde luego. Hay decisiones que se toman, no, iban a ser los 16.
Yo creo que hay una parte fundamental de la vida democrática de la ciudad que va a llevar a que se mantenga la estabilidad, que es lo más importante. Y en ese sentido, creo que la mayor parte de la relación con todas las jefaturas de delegaciones ha sido estable. Afortunadamente, como siempre encontramos en mandos menores algunas reacciones, pero en su 90-98% ha sido favorable. Quiere decir que es una buena relación, que sin embargo hay pendientes que se quedaron y que tendrán que ser concluidos con los que queden a cargo del despacho de cada una de las delegaciones. Yo creo que esa es la parte fundamental. Y a nivel central, pues obviamente la relación es fundamental y es importante porque nos permite seguir el proyecto laboral y social de la capital. Y esto permite seguir apoyando al jefe de gobierno en este proyecto que hoy, debo decirte, Federico, el mejor aliado que tienen los 33 millones de mexicanos en el país, que son los que producimos el PA, ese es Miguel Ángel Mancera. Porque realmente él ha tenido un posicionamiento hacia la clase trabajadora. Yo nunca había visto a ningún jefe de gobierno, mucho menos un presidente, preocupado por la clase trabajadora. Comentarios finales al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, agradeciendo esta su primera visita del 2015. No, pues mira, agradecerte, Federico, como siempre, este espacio público que nos has dado a través de tu radio, de la radio, de tu persona y de tu equipo de trabajo, agradecerles porque realmente eso nos ha permitido el crecimiento, fortalecer los lazos con la ciudadanía y con los trabajadores, pero sobre todo decirte que vamos por más. Que vamos por más y vamos a proyectar mucho más de lo que hoy estamos viendo y que vamos por el salario de carácter profesional, Federico, para los trabajadores, para que la ciudadanía tenga trabajadores de carácter profesional, así como los médicos, así como los abogados, así como los ingenieros, que se tenga un desarrollo de carácter social que permita que la ciudad crezca, el país crezca. Y nosotros estamos comprometidos a ese trabajo, Federico. Gracias por su visita, ojalá que sean más recurrentes. Pues Federico, estaremos siempre a tu llamado y a las invitaciones que nos haces. Un saludo a todo tu auditorio. Mejor inicio de año para usted y los suyos. Son las 7:58, gracias ingeniero, a todo el equipo de trabajo por su tolerancia.